nuevamente en el ciclo de ¿Y tú qué haces? Y en esta ocasión nos va a presentar la bióloga Elba Domínguez Torres. Es una semana especial porque pues vamos a tener la semana de los biólogos. Así que bueno, pues quedó muy de acuerdo con la fecha, con la temporada, tu plática de qué hace un biólogo. Entonces, muchas gracias, Elba, por presentarnos. El espacio es tuyo y adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les había comentado, es una plática dirigida a niños, pero no sé cuántos niños haya. Veo a varios biólogos que ya están ejerciendo, pero no sé si hay algunos niños. Sí, por aquí, bueno, hay algunos niños que nos siguen en transmisión y hay algunos niños por acá y al menos una niña conectada. Ah, bueno, muy bien. Y Entonces, Noel y... aunque no se vean, están. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces, es una plática dirigida para los niños principalmente, para decirles a qué se dedica un biólogo. Bueno, mi plática se llama Estudia Biología, dijeron, será divertido, dijeron. Y vamos a ver si es divertido o no. ¿Me van diciendo si se ven las diapositivas? ¿Sí se ven? Ahorita se quedó, solo tienes la del inicio. ¿Qué hace un biólogo? Ah, sí, bien. Bueno, a ver, los niños que estén por ahí, que hable algún niño. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿Cuántos años tienes? 9. Ay, eres una nena. Bueno, ¿tú qué crees que hace un biólogo? Yo digo que investiga lo de bacterias, microbios, Ah, mira, organismos. órale, ¿no? Pues estás bastante bien informada. Pues lo que normalmente obtenemos de respuesta cuando preguntamos eso, ¿qué hace un biólogo? No nos dicen lo mismo que tú nos dijiste, Viridiana. Casi siempre nos dicen, pues estudian plantitas y animalitos. Y es cierto, sí, hay biólogos que se dedican a plantas y hay otros biólogos que se dedican a animalitos. Pero eh, pues no solamente hay plantas y animales en el planeta, hay muchas otras especies a la cual podemos dedicarnos. Como para tener una idea de cuántos organismos hay en el planeta, pues tenemos este ejemplo. Estas son todas las especies descritas. Nosotros estamos aquí en este punto, en esta flecha roja, somos los humanos. Todas estas, cada una son especies que se han descrito en el planeta. Y pues ya vieron que aquí se va haciendo cada vez más apretada estas rayitas, cada una de estas es una especie. Y hay muchísimas especies en el planeta a la cual un biólogo puede dedicarse. Elba, solo estamos viendo la pantalla 1, la diapositiva 1. Pues es que ya le puse compartir. Maximizar tu pantalla, ponerla como presentación. Ahí ya la estamos viendo. ¿Ahí ya? Sí. Ah, ya creo que ya entendí. Bueno, ¿esta la vieron? Apenas ahorita. Ah, ya. Como les decía, hay muchísimas especies a las que un biólogo se puede dedicar. Y esta es como una representación de todas las especies que han sido descritas en el planeta.
Aproximadamente entre bacterias, plantas, animales, hongos, hay 2.3 millones de especies descritas. Es un aproximado y hay todavía muchas otras que no han sido descubiertas en el planeta. Bueno, también las preguntas que alguien se puede hacer acerca de esos organismos son también muchísimas. Por ejemplo, podemos preguntarnos cómo son, cómo funcionan, de qué se alimentan, en dónde están, cuántos hay, por qué son así, etcétera, etcétera. Hay muchísimas preguntas que uno como biólogo puede abordar para para dedicarse. ¿Sí están viendo las diapositivas? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Tú vas a ser la que me avisa, Viridiana, ¿eh? Bueno. También herramientas para contestar las preguntas que nos estamos haciendo. Hay muchas herramientas, pero digamos que para generalizar podemos usar, hay estos tipos de herramientas. Hay biólogos que se dedican al laboratorio, hay biólogos que hacen puro trabajo de campo, y bueno, como lo de cajón, digamos, sería hacer matemáticas y estadística, y también de cajón un biólogo, bueno, yo siento que es muy importante para un biólogo la lectura y redacción. Y bueno, estos son los principales tipos de herramientas a grandes rasgos. Y bueno, a ver, Viridiana, ¿a ti qué organismo te gusta? ¿Qué animal, planta o qué ser vivo te interesa? Viridiana, ¿me oyes? A mí me interesa las bacterias. Órale, ¿por qué te interesan las bacterias? Porque tienen formas distintas y son como raras. Órale, no, pues qué interesante. Aquí, dentro de las personas que están conectadas, pues hay biólogos que se dedican o que hacen trabajo de laboratorio, trabajo de campo. Hay una bióloga bueno, uno como biólogo también puede dedicarse a estudiar la especie humana. Por ejemplo, hay presente una bióloga que se dedica al estudio del cáncer y a otras cosas moleculares que para mí son un tema del cual no tengo mucho contacto. Pero bueno, yo esperaba que hubiera más niños y les había preparado este juego. A ver, Viridiana, vamos a ver qué tipo de biólogo eres según tu fecha de nacimiento. Sí. ¿En qué mes naciste? En marzo. Marzo. A ver, vamos a ver cuál te tocó. Abejas, ¿te tocó? ¿En qué año naciste? En el 2011. 2011. ¿Dónde se encuentran las abejas? Te tocaría. Bueno, yo esperaba que hubiera más niños, pero a ver, algún adulto, algún biólogo que quiera participar. Ya la vemos. Hay una niña que es de febrero. Ajá. ¿Y en qué año? Del 2013. 2013. ¿Cómo es? ¿Cómo son los encinos? Ese sería su tema de tesis. Ese sería ese tema de tesis. A ver, un adulto.
A ver, por aquí nos dicen que de abril del 89. De abril del 89. Bacterias, el que le gusta Viridiana. ¿A qué familia pertenecen? Bueno, eso ya sería de tema de tesis, de doctorado. Pero bueno, a ver, con todos estos temas que uno se puede plantear, para un biólogo, ¿en dónde puede trabajar un biólogo? Por ejemplo, a Viridiana, que le tocó abejas. No me acuerdo que le había tocado. ¿Cómo son las abejas? ¿En dónde podría trabajar Viridiana? ¿En el campo? Sí, tendrías que ir por tus abejas a estudiarlas. Pero, ¿en qué institución podrías trabajar? ¿O dónde te imaginas que podrías hacer ese tipo de trabajo? Eh, A ver, un adulto que nos diga en dónde trabaja un biólogo. Pues algunos en algunas instituciones como, bueno, aquí dicen unos chiquillos que en laboratorios, ya sea laboratorios de alguna institución pública o privada, en el sector de salud, por ejemplo, muchos biólogos o como mencionabas que alguien trabaja con cáncer, pues puede ser pues sí, en el seguro, en el ISSSTE, en universidades o los que trabajan como productores de miel, pues pueden también estar trabajando antes era Zagarpa, ahora creo que es SAR o algo parecido. Ok, sí, hay muchos lugares donde un biólogo puede trabajar. Pues, eh, por ejemplo, de investigador, que es como lo que mucha gente quiere. Muchos biólogos quieren trabajar de investigadores porque, pues, básicamente ahí es hacerte preguntas y contestarlas y la verdad sí es, pues, divertido. Eh, y pues también en consultorías, en escuelas, eh, también trabajos independientes. Pero bueno, ahora sí, me voy a presentar. Bueno, soy Elba Domínguez y hago estudios de impacto ambiental. Hago análisis espaciales de territorio en sistemas de información geográfica, cartografía, manejo y monitoreo de fauna silvestre. ¿Alguien que me diga qué entiende por estas cosas? Por aquí un niño dice que de fauna silvestre, que él está ayudando a buscar animales silvestres en la Sierra de Guadalupe. Si eso Órale, qué padre. podría ser, o algo parecido. No, pues qué padre. Eh, Otra persona que me diga qué entiende por estudios de impacto ambiental o análisis espaciales.
Viridiana. Que si análisis especiales, pregunta aquí una niña que si análisis espaciales tiene que ver con mapas o algo así. Exactamente, sí, esto básicamente se traduce en esto. Hago mapas, estudio animales y sé cosas. ¿Qué tipo de cosas van a decir? Bueno, actualmente hago manifestaciones de impacto ambiental de carreteras, lo cual es lo mismo que contestar a la pregunta de qué afectaciones va a tener una carretera en el ambiente. A ver, alguien que me diga qué efectos o qué afectaciones puede tener una carretera. Que ya van a disminuir las plantas Ajá, sí, exactamente. y van a también disminuir los animales porque cuando se construye la carretera se va quitando como su vivienda, que es o las plantas. Exactamente, sí, es de los principales efectos que puede tener una carretera. Pero, ¿cómo le hacemos para contestar a esta pregunta? Porque para construir la carretera necesitamos decirle a las autoridades qué afectaciones va a tener la carretera y cómo le vamos a hacer para que no tenga tantas afectaciones. ¿Qué vamos a hacer para compensar esos daños que va a tener la construcción de la carretera? Pero bueno, esto lleva un proceso, lo cual se los voy a describir a continuación. Este proceso para contestar esta pregunta tiene muchos pasos que se los voy a simplificar. Bueno, primero, un ingeniero fue al campo, un ingeniero civil fue al campo y ya hizo sus dibujos, sus planos de cómo va a ser la carretera o cómo propone él que se haga una carretera. A partir de estos planos, de estos dibujos, nosotros, como las personas que hacemos la manifestación de impacto ambiental, tenemos que describir el proyecto que están haciendo o que están proponiendo los ingenieros. Tenemos que escribirlo y describirlo en uno de los capítulos de la manifestación de impacto ambiental. Bueno, el siguiente paso para hacer nuestra manifestación de impacto ambiental es describir si el proyecto cumple con las leyes aplicables. Elba, se quedó en la diapositiva de estudios de impacto ambiental. Ahí no se ve un plano. No. Ahí ya se ve. Ya se ven. Ah, bueno. Bueno, como les decía, ¿en cuál se quedaron? Pues todas esas no las vimos. Ah, ok. Bueno, como les decía,
pues hago mapas, estudio animales y sé cosas. ¿Pero qué tipo de cosas? Bueno, pues actualmente hago manifestaciones de impacto ambiental de carreteras, lo cual, bueno, como decía Viridiana, pues la afectación de una carretera, las grandes afectaciones son a la vegetación y a la fauna, porque para hacer una carretera tenemos que quitar la vegetación. Y pues la vegetación es el hábitat de la fauna. Entonces son las principales afectaciones de una carretera. Pero bueno, tenemos que a Semarnat, que es el organismo que evalúa nuestras manifestaciones, tenemos que darle un informe detallado de cómo va a ser este proceso. Entonces, primero, como les decía, un ingeniero que ya fue al campo y que está haciendo su proyecto de carretera, nos da un plano, que es un plano parecido a este. Bueno, no, de hecho, este es uno de los que nos dio un ingeniero. Nos da un plano de cómo él planea que esté la carretera, de qué ancho, por dónde va a ir la carretera. Y a partir de este plano que nos dan, nosotros tenemos que describirlo. Esto lo hacemos en un capítulo donde tenemos que poner en letras, en palabras, cómo va a ser la carretera, aparte de poner muchas coordenadas, dónde está la carretera, muchos cuadros y mapas de ubicación de la carretera, del camino. Tenemos que describir detalladamente esa carretera. El siguiente paso es describir si el proyecto que se está planeando es, bueno, o cumple con todas las leyes aplicables. Por ejemplo, la LEGEPA, que es la ley de... ley de... Bueno, para donde se reglamenta todo lo de protección ambiental. La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente. Sí, exacto. Sí, exacto. Bueno, también tenemos que describir si hay algunas normas que cumpla con todas las normas. También tenemos que ver también si donde se ubica el proyecto está permitido hacer este proyecto, porque hay, por ejemplo, áreas naturales protegidas u ordenamientos donde nos explican que el proyecto no puede hacerse, ya sea porque está en una área natural donde no, donde está muy protegida y por eso no se permite ninguna tala, ningún derribo de árboles, entonces pues prácticamente nuestra carretera no podría hacerse en ese caso. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? A ver, de los grandes. No, que por acá tampoco tienen. Bueno, el siguiente paso para hacer nuestra manifestación es describir el ambiente en donde está nuestra carretera. Por ejemplo, tenemos que describir el clima, la temperatura, la precipitación, el relieve, tipos de rocas, los ríos, la altitud y los riesgos. Por ejemplo, el riesgo de deslizamiento, que en el caso de las carreteras, pues es algo importante. Bueno, todo esto, pues tenemos que hacer mapas primero para saber dónde está y qué características tiene. Todo esto lo tenemos que describir igual describir con gráficas, dibujos,
en un documento para entregarlo de la manera más formal posible. Bueno, a continuación tenemos que hacer también trabajo de campo. Uno de los objetivos de hacer el trabajo de campo es para verificar lo que nos dijo el ingeniero, porque los ingenieros también debieron habernos dicho si ya hay un camino, si nada más se va a hacer una modificación de la carretera, de las pendientes de nuestra zona. Entonces, tenemos primero que verificar el ambiente de nuestra zona del proyecto. Aquí, por ejemplo, estamos verificando el ancho de la carretera, bueno, del camino actual, porque en este caso se iba a pavimentar y ampliar un poco la carretera, bueno, el camino. Aquí estamos verificando lo que vimos primero en mapas y en campo ya se verifican las condiciones del terreno, del sitio del proyecto. Y bueno, como nos decía Viridiana, de los principales factores que se van a afectar es la vegetación y la fauna. Entonces, en campo tenemos que verificar qué vegetación hay, aunque ya hayamos visto en algún mapa, debimos checarlo previamente, qué vegetación nos dicen las autoridades que hay, pero tenemos que ir a verificarlo en campo. En campo hacemos la verificación del tipo de vegetación que hay y aparte vamos a contar las especies y los individuos de cada especie que hay en nuestra zona del proyecto. También de la fauna, tenemos que, aunque ya también lo hayamos visto de antemano en nuestra investigación, tenemos que verificar en campo qué especies están presentes y qué individuos, cuántos individuos de cada especie hay. Esto en el documento, pues vamos a poner un listado de las especies que encontramos, tanto de vegetación como de fauna. Después hacemos unos análisis de índices de diversidad para ver cuántos individuos de qué especies hay en nuestra zona de estudio, para analizar qué tan conservado está el sitio donde vamos a hacer el proyecto con respecto al ambiente que está alrededor de la zona. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, aquí hay varias preguntas. Sí. Una de ellas es para todos los cambios de uso de suelo, ¿se deben de hacer estudios? Sí, de hecho, de hecho, por ejemplo, yo hago manifestaciones de impacto ambiental, pero no todas las manifestaciones de impacto ambiental implican cambio de uso de suelo, porque algunos caminos, por ejemplo, pues no están ya en zonas agrícolas y pues ya no va a ser necesario el cambio de uso de suelo. Pero cuando sí va a afectar a vegetación forestal el proyecto, entonces tienes que hacer un estudio técnico justificativo, que es de hecho un poco más complicado que una manifestación, y ahí sí tienes que medir volúmenes maderables de las especies que vas a retirar. Muy bien, muchas gracias. Y también nos preguntan ¿por qué en México no es obligatorio poner pasos para la fauna, ya sea de forma de puente aéreos como en el subsuelo? En la ribera veracruzana han sido atropellados muchos animales
Ujú. como hormigueros, tlacuaches, armadillos, y el último fue un tigrillo. Pues no es obligatorio porque aún no está en ninguna norma oficial mexicana, que yo creo que es a donde tienen que llegar las leyes mexicanas, pero, por ejemplo, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues están tratando como de implementar el uso de pasos de fauna, bueno, el diseño y uso de pasos de obras de drenaje como pasos de fauna. Entonces, bueno, por ejemplo, si el proyecto va a atravesar un río y va a haber una obra de drenaje, pues se propone, bueno, se hace un estudio para proponer las obras de drenaje como pasos de fauna. Yo creo que es un buen esfuerzo de la Secretaría ya estar incluyendo en todos los proyectos la propuesta de pasos de fauna, aunque claro, no son los pasos de fauna que hay en otros países, que son los viaductos, que son, me imagino que el que preguntó ha visto los viaductos, que son los pasos de fauna por arriba, que son muy amplios. Pero yo creo que está empezando bien la Secretaría a estar implementando, pues que se propongan los pasos de fauna. O sea, a lo que voy es que, pues sí, no somos un país de primer mundo y se utilizan muchos recursos, se necesitan muchos recursos para esos pasos de fauna, pero está empezando bien la Secretaría al ya estar como metiendo como esa semillita de que sí se tienen que hacer pasos de fauna. De hecho, a mí me tocó también mm, que se iban a hacer unas carreteras no me acuerdo si Chiapas, creo que Chiapas, en algún lugar del sureste mexicano, y hubo bueno, muchas personas en change.org estuvieron pidiéndole al que era entonces mi jefe que hiciera pasos de fauna para, bueno, aéreos, para monos. Estuvieron pidiendo tanto que sí, o sea, tuvieron que implementar los pasos de fauna para monos y pues sí, ya después sí los pusieron y sí estaban funcionando. Entonces, pues sí, yo creo que sí nos falta mucho, pero pues ya se está empezando a hacer ese tipo de cosas aquí en México. Muchas gracias. Aquí un niño pregunta que cómo son estos puentes para monos. Se le hacen como muy sorprendentes. Pues los monos son organismos arborícolas, o sea, andan por los árboles. Entonces, ellos casi siempre andan hasta la copa de los árboles. Raramente bajan al suelo, aunque sí lo hacen, pero raramente lo hacen. Entonces, una de las estrategias para cuando se hace una carretera es poner, ahora sí que lazos entre copas de los árboles de cada lado atravesando la carretera. Entonces, los monos pasan por arriba colgándose. Está sorprendido que no se hubiera imaginado eso. De hecho, bueno, aquí en México no hay, pero hay también pasos de fauna para cangrejos. Ya no los puse porque no era como el objetivo, pero sí hay pasos de fauna para cangrejos, para que pasen de un lado a otro del río, que son prácticamente un canalito eh, que pasa sobre el río para ayudar a estos cangrejos a pasar. Y también hay pasos de fauna para peces, que también eso me sorprendió mucho, que es también como
como poner un chorro de agua, como para que no me acuerdo qué especie era, pero para que pasen de un lado a otro del río. Pero sí, está muy, muy interesante ese tema de los pasos de fauna. Muy bien, muchas gracias, Elba. Y saludos, manda Cari Arbizu. Saludos. Otra pregunta hasta acá. Por ahorita no. ¿No? No, por ahorita no. Bueno, ya que describimos nuestro proyecto, el de carreteras, dijimos que sí, que la ley nos permite hacer nuestro proyecto, porque pues, si encontramos, por ejemplo, de antemano en la ley que no se puede hacer el proyecto, pues ya o buscas otro camino, otra ruta, o pues no lo haces, ¿no? Y ya después describimos el sistema ambiental que hay en nuestra zona del proyecto. Describimos la vegetación, la fauna y otros elementos abióticos en nuestra zona del proyecto. Ya tenemos todo eso descrito. Nuestro trabajo de campo, trabajo de gabinete. Y ahora sí, con todos estos elementos, vamos a describir qué daños va a causar al ambiente, la carretera que vamos a construir. Como bien dijo Viridiana, se quitan árboles para construir una carretera, en el caso de que los haya, porque hay carreteras que se construyen en ambientes ya afectados, donde hay agricultura o ya hay mucha zona para ganado. Entonces, en esos ambientes, pues ya no hay tanta afectación, ya no se suman afectaciones. Otra afectación de las principales es que se emiten gases contaminantes a la atmósfera por el uso de maquinaria. Y también de los más también importantes es que, a ver, díganme, ¿qué hay siempre que hay gente? ¿Qué dejamos siempre que hay un grupo de gente? Escuché ya varias vocecitas que dicen basura. Bueno, es que aquí tengo a varios asistentes y dicen que basura, y aquí también Archaeopteryx nos dice que basura. Sí, exacto. Sí, es de los principales, de las principales afectaciones también, porque si va a haber gente, pues van a generar residuos, ya sea de lo que consumen o también, pues, de las necesidades que tiene un grupo de personas, ¿no? Como desechos corporales. Entonces, bueno, esos yo considero que son los principales, y para el objetivo de esta plática los vamos a dejar como los principales. ¿A alguien se le ocurre otra afectación ambiental que pueda causar una carretera? Desvío de ríos, ruido. También dice por aquí David que, bueno, contaminación en general, que algunos animales pierden sus casas. Sí, exacto. Sí, el ruido también es un factor que mientras esté la construcción, pues va a afectar a los animales y a la gente que está ahí, en la zona. El desvío de ríos, no me ha tocado que un proyecto vaya a desviar el cauce de un río. En la mayoría, casi siempre libran los ríos mediante puentes o las obras de drenaje que les había comentado.
emisiones de, por ejemplo, polvo a la atmósfera. Pero bueno, ahí, dependiendo del proyecto, también van a ser los daños. Y bueno, estos son los principales daños. Generación de residuos, o sea, basura, generación de contaminantes a la atmósfera, el desmonte y la afectación al ambiente de los animales. Y bueno, a ver cómo hacemos menor el daño que vamos a producir. Porque cuando ingresamos, cuando metemos a evaluación una manifestación, no solo tenemos que decir qué vamos a afectar, sino cómo le vamos a hacer para hacer menor esos daños que vamos a causar. Ya habíamos dicho, bueno, ya habían comentado una. Bueno, primero que preguntan que qué es desmonte. El desmonte es quitar los árboles de una zona. Y por aquí mencionan que se puede limitar la zona de trabajo y reforestando, así se disminuiría la afectación. Sí, exacto. Sí, es una de las medidas de mitigación que van siempre de cajón, la reforestación y el limitar las áreas de trabajo. O sea, que haya una persona que supervise que, por ejemplo, si dijimos 9 metros de ancho para la carretera, pues nada más se limite el trabajo a esos 9 metros, que no vayan a agarrar más superficie. Otra, Y nos dice Diana, Hani de manejo, dar un manejo especial y también el manejo de generación de residuos peligrosos. sí. Otra, que ya habían dicho. La destrucción de los hogares de los animalitos. Bueno, para eso, bueno, ya lo habían dicho, ¿no? Tener un plan de manejo de residuos. Esto con el objetivo de que, por ejemplo, el aceite, gasolina que usan todos los vehículos, pues no lleguen a ríos o anden tirados todos por ahí. Entonces, esta es una de las medidas de mitigación, tener un plan de manejo de residuos, o sea, separarlos y tener un destino para estos residuos en donde no vaya a causar o a sumar impactos ambientales a la zona del proyecto. Y bueno, como dijeron, también la reforestación es uno de los principales medidas de mitigación que se pone de cajón, dependiendo de la superficie de vegetación que vayamos a afectar, pues ya hacemos también un estudio de cuántos árboles vamos a poner por cada uno que quitemos y también hacemos el estudio de dónde los vamos a poner. O sea, tiene que haber un plan definido de todo esto, porque pues, no nada más le vamos a decir a Semarnat que sí voy a reforestar, pero pues más bien tienes que tener un plan para que te lo aprueben. Y bueno, también para reforestar, bueno, además de reforestar, también se hace un plan de rescate de flora y un plan de rescate de fauna. ¿Alguien que me diga qué entiende por estas cosas? ¿Por un plan de rescate? ¿Viridiana? David dice que si
extraen esas plantas o esos animalitos y los llevan a un refugio. Sí, sí, básicamente es de la zona que uno va, por ejemplo, que uno tenga que quitar actos de un proyecto, de una zona para hacer una carretera, entonces pues vas a la zona del proyecto y haces un plan para quitar, bueno, para sacar con las medidas requeridas esos cactus para plantarlos en otro lado. Y eso lleva todo un proceso, o sea, primero mantenerlos vivos en un vivero y también tener tu plan para plantarlos en otro lado y también un plan para que no se vayan a morir. Ese es un plan de rescate de flora. En el caso de la fauna, también se hacen planes de rescate y reubicación. Igual también en la zona del proyecto, lo primero que se hace antes de empezar con trabajos de maquinaria es ahuyentar a la fauna. Los animales que se puedan mover fácilmente se van a ir. A ver, díganme un ejemplo de algún animal que se pueda desplazar fácilmente. Dicen que venados, también conejos. Aves. Aves, exacto. Esos es los que más fácil se desplazan. Las aves. Si empiezan a Lobos. huir, ¿eh? Lobos. Los lobos también. Bueno, los adultos, pero si hubiera crías, pues está un poco más difícil. Pero bueno, entonces, teniendo tus datos de campo de qué especies hay en esa zona, pues primero haces el ahuyentamiento antes de que vaya la maquinaria, pero tú ya sabes que va a haber especies que no se van a poder mover tan fácilmente porque tienen un espacio reducido de donde se mueven o porque se desplazan muy lentamente. Por ejemplo, cuáles se imaginan que son los que requerirían bueno, los que se mueven más lentamente o que no se podrían mover? Crías. Las crías, por ejemplo. Pero Tortugas. Perezosos. Ándale, sí, por ejemplo, un perezoso le va a costar. También comentan que reptiles. Exacto. Y también alguien nos comentó que un pequeño decía que las hormigas. Pues sí, también les va a costar mucho moverse. Anfibios y bueno, por acá no tiene que ver con carreteras, pero sí con incendios y los que más lentamente se desplazan o que no alcanzan a moverse, pues son muchos animales que viven en el suelo, como los caracoles, por ejemplo. Sí. Víboras, aunque algunas son muy ágiles. Sí, pues normalmente los planes de rescate y reubicación de fauna se hacen para los anfibios, que son ranas, sapos, salamandras, reptiles, lagartijas, serpientes. Y bueno, en casos especiales, por ejemplo, de que detectes en tu zona de estudio, como dijo Viridiana, crías de algún mamífero, pues ya tendrías que removerlos en caso de que de que se pueda. Y bueno, como habían dicho, los pasos de fauna se están ya implementando o iniciando a implementar en México. No son, como les decía,
tan espectaculares como en otros países todavía, pero está iniciando con la implementación de los pasos de fauna. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, por ahorita no tienen preguntas. Bueno, pues ya casi acabo. Así es que vayan pensando en preguntas. Bueno, este trabajo de las manifestaciones de impacto ambiental, entonces, no es un proceso sencillo y requiere de la participación de mucha gente, porque no todos sabemos, o bueno, nadie sabe hacer de todo, ¿no? Hay gente que le sabe a la fauna, hay especialistas en vegetación forestal, ingenieros, se necesitan ingenieros para el proyecto, biólogos de fauna, no todos los biólogos se conocen todas las especies, entonces también ahí pues se requiere el trabajo de mucha gente. Además de todo esto, pues se requiere, bueno, como ya vimos, es un trabajo donde se tiene que hacer trabajo de campo, pues mucha escritura, análisis matemáticos para los índices de diversidad y para que al final tengas un documento donde expliques los impactos ambientales que va a tener tu proyecto y cómo vas a mitigar esos impactos ambientales. Y bueno, ya ingresas tu manifestación para ser evaluada y ya hasta que se aprueba esa manifestación, pues es uno de los pasos o requisitos para que puedas empezar a construir tu carretera. Y bueno, ya sería todo. Pues ya sería toda la presentación. Si tienen algunas dudas. Pues muchísimas gracias, Selva. Creo que nos diste un recorrido rápidamente por todo lo que hacen ustedes, los que se dedican a hacer estudios de impacto ambiental. Y entonces, por aquí me pregunta un niño que si, entonces para hacer una carretera también se requieren biólogos, porque pues casi siempre, pues cuando tiene que ver con alguna construcción, pues lo primero en que se piensa es en ingenieros, en personas que hacen todo el trabajo de construcción, pero es poco probable que uno piense en que un biólogo va a estar trabajando ahí con ellos. Sí, de hecho, pues es uno de los requisitos que se apruebe la manifestación de impacto ambiental para hacer la carretera. Entonces, pues sí sí se requiere un biólogo a fin de cuentas, se requiere un biólogo para hacer, bueno, o un grupo de biólogos para hacer una carretera. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta al respecto? Comentarios, preguntas. Bueno, comentarios sí tenemos muchos, que las preguntas te las voy a decir. Pero bueno, si no hay preguntas, pues por aquí mencionan que muchas gracias, buenas tardes, te mandan saludos y que eres una persona muy, muy profesional, excelente el trabajo que realizas. Gracias. Está genial la presentación, tu tema, te mandan muchos aplausos, muchos aplausos. Gracias, gracias. Y
que muchas gracias. Una gran profesionista y excelente persona. Y muy buena, y muy buena creadora de brujas. Brujas es Rita. Que muchas gracias por la charla. Ajá. ¿Vale? Preguntas. Muchas gracias por la plática y muchos aplausos te envían. Gracias. Muy bien, entonces pues creo que por el momento ya no tienen preguntas. Si surgen algunas preguntas, pues te las pasamos para que nos hagas el favor de contestarlas, ya sea por WhatsApp o por Facebook o por YouTube. Entonces, pues muchísimas gracias. Felicitaciones. No, gracias a ti. ¿Cuánto tiempo tardaste en aprender a hacer evaluaciones de impacto? Pues todavía no aprendo todo, la verdad. Hay cosas que no sé cómo, bueno, que sí sé cómo se hacen, pero aún, por ejemplo, o sea, yo no sé nada de árboles, de especies, entonces sí se requiere alguien que haga eso. Entonces, ¿cuánto tiempo tardé? Pues sigo aprendiendo, pero pues estuve 5 años haciendo estudios de impacto ambiental en SCT y pues llevo 2 aquí en donde estoy trabajando, pero pues los mapas pues, no los aprendí haciendo estudios de impacto ambiental, pero pues eso es algo que sirve para eso, que me gusta y que le encontré una utilidad aquí en el impacto ambiental. Muy bien, muchas gracias. Entonces, podemos decir que te la has pasado estudiando y sigues estudiando. Pues sí, pues uno nunca termina de aprender, entonces, pues sí hay que estudiar mucho. ¿Y es difícil? Pues yo digo que, pues como todo, como todo es difícil. Es que les comentaba que en algún momento la mamá de un jovencito me vino a preguntar que si biología era difícil porque el joven quería estudiar biología porque no tenía nada que ver con matemáticas. No, sí, todo implica matemáticas, entonces, pues hay que ponerle más ganas a las matemáticas. Entonces, digamos que no es que sea así, ay, súper difícil, pero sí tenemos que estar con la mentalidad de que siempre vamos a estudiar matemáticas y que no hay que verle el lado desfavorable a las matemáticas o no hay que tenerle miedo, sino que sí, pues no, hay que verlo, pues todo es difícil, o bueno, todo tiene sus contratiempos y nadie, bueno, todo se aprende haciéndolo, entonces las matemáticas hay que verlas como algo divertido, la verdad son fascinantes las matemáticas, a mí me gustan mucho, pero bueno, no me dedico a eso. La estadística también me parece divertida, aunque se me hace algo difícil, pero digamos que pues echándole ganas, pues sí, le agarras el lado divertido. Pero pues sí, nada es fácil en la vida, así que pues no se vayan por ese lado. Dicen por aquí que claro que sí tenemos que ver matemáticas, estadística, claro, necesitamos Sí, estadística para que nuestros estudios tengan validez, en realidad para todo. Entonces, ante la pregunta, entonces, la pregunta inicial que fue, o bueno, de tu tema, que es, estudia biología, te dijeron, será divertido, te dijeron. Entonces, la pregunta es, ¿realmente sí ha resultado ser divertido o nada más te dijeron? No, sí ha resultado divertido, la verdad.
Sí, pues todos esos contratiempos, o sea, por ejemplo, que te atoras en los sistemas de información geográfica es como el mejor ejemplo para mí, ¿no? Eh, siempre se atora uno en algún paso, pero yo lo veía como un videojuego, así, pues tengo que pasar este paso para hacer el mapa o el análisis, entonces eso me parecía muy divertido de los sistemas de información geográfica, entonces, pues por eso me gustan. Sí, sí es como lo dices, es bien divertido hacer mapas. Digo, yo apenas aprendí también un curso así súper pequeñito, pero como lo dices, sí puede ser Pero algo, sí, algo parecido a hacer a jugar un videojuego. Pues sí, y pues ahora sí que la carrera que a uno le guste, pues tiene que ser algo que uno vea divertido, si no, pues no tendría mucho chiste. Pero exactamente. sí es divertida la biología y es muy amplia y es muy, muy apasionante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Elba. Muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, a mí me gustó mucho. Espero que a todos los demás Muchas también les gracias. haya agradado. Fue mi muchas gracias. ¿Fue tu primer qué, Pues te perdón? agradezco a ti, Perla, por todo estas actividades que haces. La verdad te admiro mucho por esto. Bueno, es la primera plática que doy online. No sé si es que se siente raro, pero espero, me estoy preparando para mi examen de maestría. Muy bien. Estoy calando. Sí, lo vas a hacer muy bien. No, pues yo les agradezco mucho a todos ustedes que participan, que nos comparten su tiempo y que nos comparten lo que hacen, que espero que, todos aprendemos algo en el día y espero que también los pequeñitos que nos siguen, que bueno, sabemos que Facebook no es como el sitio más ideal para los niños, pero pues sí para los papás y que los papás se lo transmitan a sus niños. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. El lunes vamos a tener varias pláticas con otros biólogos, porque bueno, pues el 25 de enero es el día del biólogo, o de las biólogas y de los biólogos. Entonces, bueno, pues vamos a tener varias pláticas. Y pues también para todos los que nos acompañan, veo que por aquí tienes a varios amigos biólogos. También está la invitación para que si alguno de ustedes nos quiere dar una plática, compartir, realmente estaremos muy agradecidos. Este espacio, pues es básicamente para Sí, presentar, comentar lo que hacemos y que esperamos que pues más niños en algún momento pues quieran hacer algo similar a lo que nosotros hacemos. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por compartir su tiempo. Muchísimas gracias, Elba. Y el lunes te veremos otra vez por aquí con otro tema bastante otra vez, a ver interesante. si ya me sale. Sí, Bueno, pues, muchas gracias porque gracias a todos. pues tienes esta disponibilidad para estar con nosotros. Gracias. Muchas No, gracias. gracias a todos que estoy dando. Aplausos, por acá también te mandan aplausos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, saludos y nos vemos el lunes. Por aquí nos vemos, empezamos a partir de las 12. Muchas gracias, cuídense mucho. Sí, es nuestro día, el 25 de enero. Elba, que no te desconectes si quieren preguntar algo. Bueno, a todos los demás de Facebook, muchas gracias. ¿Ya te va?